Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza, un ciclo que nació durante la pandemia para ver cómo andaba el sector. Sabemos que estuvo y continúa muy golpeado, un sector muy vulnerable, pero queremos darle continuidad para poder compartir creaciones y derivas y por dónde van las preguntas de los artistas de la danza. Hoy la tenemos de invitada a Valeria Martínez. Ella es bailarina, es docente, es creadora de diversos proyectos y gestora cultural. También coordina el área de danza del Centro Cultural Sábato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y hoy vamos a estar charlando con ella, que nos va a compartir un fragmento de Blanco, prueba 2, el ruido de las piedras, una pieza completamente audiovisual, pero que forma parte de un proceso que lo vamos a charlar con ella. Y antes de escucharla, les pido por favor que se suscriban acá al canal, ya que es una forma de estar al tanto de todas las novedades y además de apoyarnos en la cultura independiente. Vamos a escuchar a Valeria. Bueno, aquí estamos con Valeria en esta reunión grabada. Bueno, como te decía, primero bienvenida y buenas tardes. Hola, ¿no? Y Gra- a quien me, Hola, los hola a todos los que estén escuchando, cuando estén escuchando, y bueno, gracias Dulcinea por la invitación. Bueno, no, gracias a vos, porque sin las y los artistas y les artistas de la danza, bueno, no tendría sentido hacer un ciclo Llegás en Movimiento, conversaciones con artistas de la danza. Así que gracias por tu participación. Como te decía antes, el ciclo nació en la pandemia y algo que como todavía estamos bueno, en una situación particular, me gustaría saber cómo lo viviste en tu trabajo, en tu desempeño como trabajadora de la danza y también en tu sentir este tiempo pandémico. Bueno, creo que sí, todavía estamos en un proceso, en un flujo de un nuevo habitar, ¿no? De esta realidad, de este mundo tan extraño. Eh, y como hablaba el otro día con otros colegas, la verdad es que no sabemos bien si va a haber una pospandemia o qué será eso, ¿no? Eh, entonces estamos ahí en el medio de esta situación, ¿no? Todavía de mucho cambio y de mucha incertidumbre, ¿no? Así como cuando empezó realmente. Si bien, bueno, yo al menos ya tengo las 2 dosis de la Sinopharm, así que eso claramente nos da otra libertad, ¿no? Y otra tranquilidad. Pero bueno, sí, creo que todavía estamos muy atravesadas por, por, por esta situación, ¿no? Muy, sí, en el medio del trance, digamos. Bueno, en principio, creo que como a todos, me paralizó en un montón de aspectos externos, ¿no? Quizás no internos del todo, porque venía como, como suele suceder embalada en un proyecto con otras colegas, especialmente, que había que tomar decisiones sobre la marcha. Y lo demás, sí, digamos, un gran stop desde afuera bueno, que generó impacto, ¿no? Eh, Desolación, ¿no? Una experiencia de la soledad, del estar solo, que hubo que comprender, ¿no? Empezar a vivir eh, la soledad, ¿no? En el hogar de otra manera, sin esos vínculos afectivos, ¿no? Sin ese ritmo mm, social al que estamos acostumbrados. Y también yo lo primero que sentí fue como una especie de dificultad para como auto regenerarme, ¿no? Como de algo de la regeneración en ese estar con otros que se cortó, y yo creo que todavía no la he, digamos, recuperado del todo, ¿no? Como que hay cuestiones, sensibilidades que
están un poco más estancadas, ¿no? Bueno, falta como ese flujo de circulación que se dan en la calle, básicamente, o en las instancias compartidas, ¿no? De trabajo compartida o afectivas compartidas, ni hablar la fiesta, que no se, no se puede por ahora y no sabemos hasta cuándo, es situación de festejo, ¿no? De grupalidades en festejo, ¿no? Eh, que son muy vitales, y que bueno, eso fue lo primero que sentí en el cuerpo, ¿no? Esa dificultad de regenerarse, ¿no? Como vida, ¿no? Y hubo que aprender bueno, entre otras cosas, a usar el Zoom o el Meet o lo que fuese para encontrar una manera u otra bueno, de estar en conversación, ¿no? De alguna forma. Eh, Y, y Eso. vos que estabas en ese momento, estabas dando clases, estabas proyectando todo un ciclo en el sábado, o sea, estabas ensayando algún proyecto, ¿en qué estabas y cómo adaptaste Sí. eso? ¿Os interrumpieron tajantemente? ¿Cómo fue? Sí, a ver, por un lado estaba en un proceso creativo bueno, con Blanco, que habíamos atravesado la prueba uno y con muchas ganas de seguir en este proceso, porque recién estábamos comenzando. El proyecto surge en una residencia en Casa Sofía, que se llama Proximidades Expositivas, que coordina Federice Moreno. Y bueno, es una residencia como muy breve, ¿no? En el tiempo, muy compacta, con aperturas a público muy rápidamente. Así que bueno, fue una experiencia hermosa, pero nos dejó ahí fines del 2019 bueno, con muchas ganas de continuar. Y eso en principio sí se paró, ¿no? Todo lo que es ensayo y eso en ese sentido sí, mucha resistencia a reemplazar, digamos, reemplazar eso que para nosotros es la creación escénica por otra manera, ¿no? Al comienzo sí. Eh, Después, por otro lado, en la universidad, bueno, ahí son tiempos un poco más, bueno, externos, ¿no? Pero la verdad que hubo una respuesta en la UNA Movimiento, que yo trabajo, hubo una respuesta bastante rápida de la institución y de hecho ya algunas materias comenzaron a cursarse durante el primer cuatrimestre del 2020 y ya en el segundo cuatrimestre prácticamente se había reorganizado plataformas, ¿no? Bueno, el modo de las cursadas, los cronogramas, bueno. Y hasta el momento seguimos básicamente en esa modalidad virtual. Ahora, bueno, con algunas materias para este cuatrimestre que arranca a fines de agosto, sí se prevé una semipresencialidad. Así que bueno, eso también fue un acomodarse y Eh, se, se- Se silenció algo, ¿no? Se perdió el audio. bueno, se tuvo que dar de baja, en principio dar aviso a los elencos de esta, bueno, eh, Perdón. cancelación de residencias. Sí. Perdón, vale, porque en un momento se cortó el audio y entonces no te escuché a eso que tuvieron que dar de baja. Ajá. Que Sí, teníamos programación, digamos, ya teníamos, al menos teníamos el primer, digamos, la primera parte del año ya acordada con grupos y artistas, y bueno, esa primera parte del año ya, digamos, esa programación que estaba prevista se tuvo que cancelar, y de todas maneras seguimos en diálogo con los artistas para ver, bueno, si había posibilidad de adaptarse a alguna otra cosa, a algún otro formato. Y como era todo tan reciente, la verdad es que
muchas cosas no se pudieron readaptar, incluso también desde el Centro Cultural, ¿no? Hubo ahí también como, bueno, un tiempo en poder pensarse de vuelta como un espacio, ¿no? Cómo podría reconfigurarse la propuesta general, más allá del área de danza, que es bueno, la que yo coordino. Pero sí, se hicieron algunos contenidos, propuestas de contenidos, pocas la verdad, pero se hicieron algunas. Y bueno, y lo que sí fue como un desafío enorme fue el FIDE, de la edición 2020 del FIDE, el Festival Internacional de Danza Emergente, que yo me sumaba a la gestión y a la dirección artística, era la primera vez que estaba en ese rol. Ya había colaborado con el festival anteriormente, pero bueno, esta es la primera vez que estaba en ese rol, y, y teníamos fecha para mayo para realizar el festival. Entonces, bueno, mediados de marzo, bueno, se da esta nueva situación y bueno, nosotros teníamos todo tan como a punto para realizarlo que decidimos hacerlo igual. eh, digamos, y hacerlo igual, pero en una versión totalmente distinta. O sea, no era el mismo festival, era un otro festival a partir del festival que no pudo ser. Eh, Así que bueno, repensar eso, ¿no? Repensar, a ver, repensar el uso de Internet como un espacio no solamente de difusión, sino un espacio, ¿no? Porque hasta el momento estamos acostumbrados a transitar los sitios y las redes más bien con un uso comunicacional, ¿no? Exclusivamente, y no tanto, bueno, al menos en mi caso, ¿no? De la gestión ni de la creación, en ninguno de los dos casos, no tanto como un espacio de soporte para contenidos directamente artísticos. Eh, entonces, bueno, el FIDE tuvo toda ese repensarse como una propuesta que habita las redes, que habita el espacio de Internet, pero así como habita el espacio, digamos, artístico, cultural o la calle, ¿no? Así como en esa manera en que el festival hubiese querido irrumpir en un espacio escénico, un espacio performativo, un espacio de creación, cómo podía hacer eso mismo, pero irrumpiendo en las redes, ¿no? En las redes y usando todas estas plataformas al mismo tiempo, ¿no? Eh, y eso, bueno, fue muy veloz la adecuación, pero fue impresionante la respuesta de los artistas, de los públicos, fue algo muy emocionante lo que pasó con esa edición del FIDE. Y bueno, y básicamente esas fueron mis experiencias al comienzo, ¿no? de la pandemia. Sí, y después, bueno, algo que vamos a compartir acá, también estuviste, así como terminaron en el 2019 tan arriba, con esa residencia que dio Blanco Prueba uno. Después de esa interrupción y pausa, también hubo un tiempo que se volcaron al proceso y a la creación de esta prueba 2 que vamos a compartir, ¿no? ¿En qué momento decidieron, bueno, vamos a trabajarlo así, hagámoslo de manera audiovisual y además, digamos, pensado completamente de forma audiovisual, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cuándo lo decidieron? Fue lento, como todo. A mí hay algo de los procesos creativos que me encanta y que me resulta muy vital, que es esta sensación de saber, ¿no? Saber qué y al mismo tiempo no saber tanto, ¿no? Eh, eh, ya el proceso de la obra que dirigí anteriormente,
venía, ¿no? En ese respetar los tiempos y bueno, y realmente tener proceso para poder descubrir, ¿no? Para poder, digamos, recabar cosas nuevas realmente. Em, y bueno, después de este acelere del fines del 2019 con Blanco, que fue una propuesta, ¿no? Que nos llegó, ¿no? Y que aceptamos y que estuvo buenísimo, teníamos ganas de esta extensión, de esta otra extensión del proceso. Así que, bueno, en principio hubo, ¿no? Cierta incapacidad para imaginar otra forma que no sea el ensayo, entonces hubo cierta espera, porque al comienzo no sabíamos no nos imaginábamos, ¿no? Tampoco que esto iba a durar 1 año y medio, 2. Nos imaginábamos que por ahí duraba un mes, como mucho. Entonces, bueno, eh, después de que, bueno, que se instaló, ¿no? También el aislamiento, ¿no? Especialmente, empezamos a hacer pruebas de ensayos o prácticas en Zoom, ¿no? Prácticas remotas, digamos. Con algo muy específico, ¿no? Como un entrenamiento muy específico que queríamos profundizar de las pruebas que habíamos hecho en la primera instancia. Nos quedamos con una cuestión, con una práctica física, eh, y nos dedicamos a entrenar eso básicamente, sin saber hacia dónde, solamente para estar entrenando. Pero sin una forma, ¿no? Compositiva final. Sino era más como una apertura de una práctica, eso ya nos resultaba hermoso para ese momento, ¿no? Ya eso era un montón. Eh, y después, bueno, teníamos un subsidio de Prodanza y de alguna forma u otra teníamos que ir pensando cómo, ¿no? Cómo, digamos, cómo utilizar ese presupuesto. Y lo primero que nos ocurrió fue, o que nos dio, o sea, el deseo que apareció primero, fue hacer un video performance, es decir, pensar digamos, en un soporte de proyección, pero interviniendo un espacio, ¿no? Interviniendo espacio con, bueno, con materiales audiovisuales. Eh, y entonces, bueno, ese lugar que parece como más intermedio, ¿no? Nos termina, bueno, porque esto se podría proyectar, ¿no? En espacios, intervenir espacios, entonces, bueno, era una forma de encontrarle un lugar a la copresencia de todas maneras, ¿no? Eh, y bueno, esa fue la decisión que tomamos en principio y se decidió ir a un proceso hacia ahí. Y finalmente hicimos un plan de ensayos y de rodaje muy acotado por la pandemia, claro. Pero, sin embargo, teníamos tanto material, teníamos, digamos, muchas horas de material, que la verdad que daba, digamos, ese material nos empezó a hablar también, ¿no? Nos empezó a hablar y terminó configurándose en esta pieza de 9 minutos, casi 10, que bueno, tienen más un formato de corto, ¿no? De cortometraje. Sí, sí, entiendo por lo que me decís y lo que leí respecto a Blanco, como que hubo un proceso presencial, o sea, hubo una prueba que fue presencial. La segunda, que es esta que compartimos acá, que es completamente audiovisual, pero que sin embargo la idea era que fuera más como mixta, digamos, que hubiera intervenir un espacio con un material audiovisual, era algo más como performático, que entiendo que forma parte del proyecto de la prueba 3 ese cruce, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y también empezaba a aparecer esto ya en la prueba 1, ¿no? Porque
esta residencia ya venía provocando trabajos que tenían que ver con lo exhibitivo, ¿no? Lo performático exhibitivo, si existe esto y si no lo inventamos. Y entonces había, ¿no? Y bueno, ya vienen habiendo varias, ¿no?, experimentaciones en este sentido, y a mí me dio ganas mucho de probar un formato de recorrido, ¿no?, que incluyera, y un proceso también, ¿no?, que incluyera el trabajo fotográfico, ¿no? La fotografía me interesaba mucho, y también lo audiovisual como parte, ¿no?, de una experiencia performática. Y a la vez pensar la escena, ¿no?, pensar la escena, el abordaje de la escena como en un formato muy de objeto artístico, ¿no?, muy de objeto que se rodea con la mirada y que forma parte de un recorrido, ¿no?, no necesariamente de una dramaturgia, dramaturgia, perdón, que tiene un sentido de desarrollo, ¿no?, desarrollo Como en el literario. tiempo, digamos, sí, de relato o argumental, digamos, Sí, sino más bien en el sentido como descriptivo, ¿no?, como si fuese más un rodeo de ese objeto. Y entonces escenas muy compactas, ¿no?, muy sí, concisas, bueno, que incluso podían casi como lupearse, ¿no?, a sí mismas, o retroalimentarse más que lupearse, ¿no?, es como una especie de, ¿no?, de espiral, de espiralado en sí mismas, que de desarrollo, ¿no? Esa fue un poco la investigación original. Y también sí, es lo que esperamos poder ampliar, profundizar, si podemos hacer la 3, ¿no?, la prueba 3. claro. Esperemos que sí, y creo que vamos un poco en camino a poder habitar algunos espacios con cierta presencialidad, ¿no?, mayor. Y veo algo también en esto que decís, y pienso, bueno, en otra prehistoria, por ejemplo, otra propuesta que vi, que tiene que ver con la temporalidad, ¿no?, y con detenerse esto mismo que vos estás hablando y que te pasó incluso con la pandemia, o lo que nombrás de eso, de- del tiempo reposado de las cosas, o de la exploración de tal vez el detalle, ¿no? Hay algo de la temporalidad, del detalle, de la pausa, que me parece que también tiene que ver con eso expositivo, ¿no?, que es poder como contemplativo, diría, ¿no? No sé Sí, si es esa sí, mixtura. sí, Clara. ¿Cuál es tu Sí, búsqueda? sí. ¿Cuál es tu interés? O sea, Sí, esa. La acabas de decir muy bien. ¿qué te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Em, ¿Qué es lo que te mueve a vos hacia la creación con el movimiento y con la danza? sí, claramente hay una fascinación en mí de crear situaciones de ficción, ¿no?, digamos, o performativas, donde la experiencia sensible sea otra, ¿no? Bueno, parece muy general, pero parece que, bueno, obviamente todos hacemos eso, pero la experiencia, que realmente el cuerpo como espacio, sí, como espacio, como lugar de enunciación, digamos, ¿no?, pueda justamente lograr habilitar unas otras formas de ver y de pensar, ¿no?, que son propias de esa potencia del cuerpo, ¿no?, que son propias de ese ser cuerpo, en vínculo con lo que está vivo, ¿no? Hay algo que me interesa mucho, eh, que es del el carácter de lo vivo, ¿no? De lo que está vivo, de lo que tiene vida. Y a la vez cómo se dan esas continuidades entre la materia viva, ¿no?, y las otras materialidades, continuidades y discontinuidades como en esas fricciones. Y para mí me parece algo clave, algo
ahí sí, ¿no? A nivel escénico, dramatúrgico y también ahora parece que funciona el audiovisual, eh, es el tiempo, ¿no? Es como estrategia. Realmente el tiempo como materialidad, ¿no? También. Claro, Eh, Mover esas escalas, ¿no? Como si se pudiese tocar también el tiempo y habilitar una otra experiencia, ¿no? Sí, yo encuentro ahí un lugar de investigación y de exploración que me parece enorme, porque además, que bueno, eso nos pasaba en prehistoria, cuando los cuerpos ingresan en esas otras vivencias, en esos otros ritmos de relación con sí mismos, ¿no? De lectura, con esos feedbacks, digamos, cuando son de otros tiempos, ¿no? En prehistoria investigamos la lentitud, ¿no? Una lentitud, pero muy extrema, que llevaba a un otro hacer, que ya no era, ya no era una lentitud, ya era otra cosa, ¿no? Pero empezó por ese lado, y que realmente el cuerpo en esas otras temporalidades de la acción, ¿no? Entra en otros estados, ¿no? En lugares de, de relación con lo que es, ¿no? Con lo que cada uno es, y con el entorno, que es otra, e incluso yo me animo a decir que es casi de trance, ¿no? Aparece una situación de sí, trance donde ya el cuerpo es más una especie de canal, y aparece a mí algo que me interesa mucho, que es algo de lo ritual, ¿no? sí, También la performance como un espacio de ritual sí, contemporáneo, ¿no? Un espacio contemporáneo, sí, pero de generar esos, ¿no? Esas otras conexiones con quienes somos y con los otros, ¿no? claro, claro, porque ahí no solo el cuerpo que está presente en la escena atraviesa esa temporalidad y le devuelve esa otra temporalidad, otro orden de la materia, sino que el que está mirando o la que está mirando también tiene la posibilidad de entrar en esa otra temporalidad y formar parte de ese ritual que se ve un poco trastocado cuando es en un formato audiovisual, ¿no? Un poco habría que ver hacia dónde va esto, y con eso quería preguntarte, ¿qué imaginas hacia el futuro, hacia como la danza, hacia el futuro, atravesado por esto? Wow. Imaginar, puede ser un deseo, puede ser una imaginación. La verdad que no tengo mucha claridad, pero sí yo creo, y yo creo que lo vi también en la prueba 2 de Blanco, que lo sentí cuando terminamos el rodaje, sobre todo no era conscientemente una temática, ¿no? Pero claramente nos tocó, eh, que es de alguna forma la muerte, ¿no? La vivencia de la muerte. Creo que eso a mí al menos, y lo que siento a mi alrededor más cercano, y sí, es claramente una información y una presencia de la muerte muy contundente, ¿no? Duelo, ¿no? Pérdida, transformación, ¿no? Lo que transforma la muerte. Eh, Digo, no sé cómo va a suceder, pero creo que es algo que nos está pasando muy claramente. Eh, y no sé, imagino que al menos desde las investigaciones de la danza y de las corporalidades, supongo que ahí habrá cierta huella, ¿no?
Yo, por ejemplo, en esta última pieza, casi que me sorprendió en un nivel cómo aparece, ¿no? Cómo aparece, incluso algo muy flashero que me pasó es que en la pieza de blanco hay imágenes y cuestiones que las viví después en circunstancias de duelo, ¿no? Eh, eh, Justo después del estreno. Ah, Entonces digo, wow, fue como, ahí hay algo de la temporalidad, ¿no? Que realmente se siente que no es lineal, ¿no? Que no, claro. ¿no? Cómo hay cosas que pasaron que nos hacen ver el presente, ¿no? Y también al revés, casi como que el presente nos hace ver cosas que pasaron. Bueno, y ahí no se sabe, es un juego de espejos que ya no importa que fue antes o después, porque es lo mismo, ¿no? O el orden no, el orden se arma, se organiza, digamos, sensiblemente de otra forma. Eh, Mm, Creo que eso es al menos lo que yo siento muy cercano también porque es una experiencia que he vivido claramente, ¿no? Y después, claro, sí, seguramente ya estamos también muy, digamos, eh, reconfigurados en el uso del espacio eh, eh, digital, digamos, ¿no? Como hay un cruce, una perforación, ¿no? Mucho más carnal, diría yo, entre el espacio que llamamos real o que podemos tocar, de alguna forma configurar, una forma eh, de manera virtual, digital, bueno, todo eso. mm. Eh, Creo que al menos esas son dos cuestiones que claramente son para mí, digamos, sensibilidades que abre e investigaciones, ¿no? Me parece preguntas que remueve, no es que son nuevas, pero sí creo que remueve esta situación. Sí, sí, eso, sobre todo en tanto a las búsquedas, en las investigaciones y los contenidos. Y, y para ir cerrando un poco este encuentro, ¿qué palabra te resuena para nombrar este momento? O síntesis de este momento. Eh, Iba a decir caos, pero no, creo que no tanto. Eh, eh, Ojalá sea digamos, una reconfiguración y una resignificación en el buen sentido, ¿no? Un reconfigurarnos y un resignificarnos eh, en nuevos órdenes, ¿no? Sí. Con el mundo. Ojalá sea en el buen sentido, pero en algún sentido seguramente lo está haciendo. Eh, Sí, y eso, bueno, va un poco, si pensamos en esas temporalidades que por ahí son simultáneas y no lineales, y una tras de otra, y lo relacionamos con todo esto que te trajo sobre los duelos, la presencia de la muerte, y podemos pensar en ese reciclaje, ¿no? Como algo que forma parte de un ciclo, sí, ¿no? De vida y muerte, como, no sé, sí, sí, como sí. las frutas, las Sí, hojas, sí, ¿no? Que también estás en tus obras, además. sí, claramente estamos, ¿no? Pareciera en una transición hacia una nueva, algún nuevo otro ciclo, de alguna forma, ¿no? Eso pareciera Mm. ser. Sí, claramente.
Bueno, Valeria, bueno, gracias por este tiempo, por tus palabras y por pensar juntas, porque también para mí, y supongo que para cualquiera que escuche, si tiene además el interés por el tiempo o por lo escénico o por los cuerpos, ¿no? Le pueda resonar o también hacer pensar y reflexionar, ¿no? Que eso se trata, me parece, compartir estos espacios. Y nos quedó pendiente que me gustaría, ya te estoy cerrando y agradeciendo, pero no hablamos de EGA, ¿no? De ese encuentro de gestores artistas que me parece que se hizo por primera vez el año pasado y se hace ahora nuevamente, ¿no? Como ese espacio de la gestión, si me decís unas palabritas sobre eso y la gestión en danza, que también es algo que, bueno, hay que seguir trabajando. Sí, 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 sí. Bueno, yo estoy muy, muy entusiasmada con este proyecto que en realidad está pensado como una especie de herramienta colectiva que surge sí, dentro del FIDE y después se expande por fuera del FIDE, un poco también en esta situación, ¿no?, de aislamiento y la pandemia que claramente llama a un repensar nuestro hacer. Pero bueno, la verdad que es un espacio muy enriquecedor, es de alcance latinoamericano, ¿no? Perdón, ¿me podés Y contar un sí, poco? Porque por ahí algunos ven y no tienen idea de qué se trata. sí, Este, es ¿Son mesas de un, trabajo? ¿Cómo es? sí, es un, digamos, es un espacio de intercambio básicamente entre gestores artistas. Básicamente se organiza en mesas de trabajo, ¿no? Distintas acciones y propuestas, y además periódicamente organiza secuencias de encuentro, digamos, públicas. Recientemente terminamos la tercera secuencia y se prevé una última y más o menos una especie de cierre, ¿no? Para octubre, la secuencia 4 sería la secuencia número 4, que es pública también, oficiaría como una especie de cierre o, bueno, o redireccionamiento del proyecto. Bien, entonces ahora sí podemos despedirnos y agradecerte la participación y bueno, espero que les interese nos enriquezca, ¿no? Estos diálogos. Ojalá que sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao. Adiós.